Buenas noches, profesora. Hoy en este video analizaremos si la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú. Nuestro grupo es el 6. Está conformado por Joaquín, el que les habla, Rosemary, Diana y María. Bien, comencemos. El Perú antes de la reforma. Se inició con un golpe de estado de 1968, dado por el general Juan Velasco Alvarado, que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, iniciando un gobierno militar con vocación transformadora. Era un país profundamente desigual. Perú vivía bajo el dominio de una oligarquía terrateniente que controlaba las tierras más fértiles, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones de servidumbre y exclusión. Nuestra postura es que sí fue beneficiosa para el Perú, principalmente por sus cambios sociales y políticos, aunque tuvo algunas limitaciones económicas. La estructura del poder antes de 1969. La oligarquía era una minoría poderosa que se centraba en la tierra, el capital y el poder político. Los latifundios y las haciendas eran enormes extensiones de tierra, en manos de pocos, mientras que los campesinos trabajaban sin derechos y remuneración justa. La vida del campesino se basaba en trabajo forzado sin pago. Como ejemplo tenemos el sistema de enganche. Tenían una exclusión política y económica total, sin acceso a educación ni salud, y su identidad andina era despreciada por las élites. Ahora les presentaremos los aspectos fundamentales de la reforma agraria. Continuando con el desarrollo del aspecto político, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa porque permitió reducir el poder de la oligarquía y de los grandes hacendados, quienes durante muchos años controlaron no solo las tierras, sino también gran parte de la política y la economía del país. Antes de la reforma, el sistema de las haciendas generaba una relación desigual entre hacendados y campesinos. Los campesinos tenían muy poca participación política y muchas veces eran excluidos de las decisiones del Estado. Con la reforma agraria, el gobierno buscó cambiar esta situación mediante la expropiación de grandes haciendas y la redistribución de tierras. Además, el Estado intentó integrar a los sectores campesinos dentro de la vida nacional, dándoles una mayor importancia política y social. Eso significó un cambio histórico, porque el campesinado empezó a ser reconocido por una parte fundamental para el país. Dentro también debemos considerar que la reforma agraria representó el fin de la estructura oligárquica que había dominado el Perú durante décadas. Aunque el gobierno de Velasco fue militar y muchas decisiones no fueron tomadas democráticamente, políticamente la reforma permitió debilitar el poder tradicional de las élites y promover una mayor inclusión social. Distribución de tierras y cooperativas agrarias. Bueno, en el aspecto económico, la reforma agraria tuvo como objetivo modernizar el agro peruano y crear una nueva distribución más justa. Para lograr esta hazaña, el gobierno expropió grandes haciendas y creó cooperativas agrarias administradas por los propios campesinos. La intención era eliminar la concentración de tierras en pocas manos y permitir que la producción agrícola beneficiara a un mayor sector de la población. Además, el gobierno buscaba reducir la dependencia económica de las grandes terratenientes y crear un sistema agrícola más equitativo. De esta manera, muchos campesinos accedieron a tierras que antes estaban en manos de pequeños grupos de gran poder. Sin embargo, enfrentó dificultades como la organización en las cooperativas, falta de experiencia administrativa y falta
de asistencia técnica, lo que redujo la productividad en algunos sectores. Además, el Estado realizó grandes gastos y varias empresas públicas no fueron eficientes. A pesar de ello, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa económicamente, porque intentó transformar una estructura agraria desigual y mejorar las oportunidades de los campesinos por igual. Desde el aspecto social, la reforma agraria tuvo uno de los impactos más importantes porque ayudó a reducir los abusos y la explotación que sufrían muchos campesinos en las haciendas. Durante muchos años, los campesinos trabajaban en condiciones injustas y eran tratados con discriminación. Muchos no tenían acceso a educación, servicios básicos, ni reconocimiento dentro de la sociedad peruana. Frente a ello, la reforma agraria buscó mejorar su situación y otorgarles mayor dignidad. Gracias a esta reforma, miles de campesinos dejaron de depender directamente de los hacendados y comenzaron a tener una mayor participación dentro de la sociedad. Además, el gobierno promovió la valorización de la identidad andina y buscó reducir la discriminación hacia los sectores rurales e indígenas. La reforma agraria también produjo cambios sociales importantes porque prometió visibilizar a sectores históricamente excluidos. Esto ayudó a fortalecer la idea de un Perú más igualitario y con mayor reconocimiento hacia la población campesina. Por estas razones, consideramos que socialmente la reforma agraria sí representó un cambio positivo e histórico para el país. En conclusión, consideramos que la reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia en el Perú, porque intentó cambiar una estructura social y económica que durante muchos años benefició únicamente a las élites. Políticamente permitió reducir el poder de la oligarquía y dio mayor importancia a los campesinos, quienes anteriormente eran excluidos de las decisiones y la participación nacional. Socialmente, ayudó a disminuir la desigualdad, reducir abusos contra los campesinos y valorar más la identidad andina y rural dentro de la sociedad peruana. Por estas razones, la reforma agraria de Velasco Alvarado sí fue beneficiosa para el Perú, porque marcó un cambio histórico que transformó la relación entre el Estado, la tierra y los sectores campesinos, dejando una huella importante en la construcción del Perú actual. Muchas gracias.